Buen día, mi nombre es Giancarlo Iván Cortázar Moreno, estudiante de la carrera en Ingeniería en Energías Renovables de sexto cuatrimestre. A continuación daremos un pequeño resumen de la materia de Tecnología en Ingeniería de Materiales. El material en este caso que escogimos son los polímeros. Pues bien, la palabra polímeros proviene de la unión de dos vocablos griegos, polis, que significa mucho, y meros, partes o segmentos, y fueron denominados por primera vez en 1866. Pues bien, ¿qué son los polímeros? Se le llama polímeros a un conjunto de macromoléculas usualmente orgánicas que resultan de la unión de moléculas más simples llamadas monómeros, mediante enlaces químicos de tipo covalente. Estas constituyen largas estructuras moleculares unidas entre sí por distintas fuerzas. Los polímeros pueden ser de origen natural o sintético, pero siempre son el resultado de un proceso llamado polimerización, en el cual los fenómenos como la temperatura, el tiempo de reacción o la naturaleza de los monómeros determinan el largo de la cadena polimérica resultante. Las características de los polímeros pueden ser de viscoelasticidad, flujo plástico y fractura. Dentro de las características químicas tenemos los polímeros pueden tener reactividad de moléculas que constituyen los monómeros, que están en los extremos de las cadenas. Los polímeros sintéticos son poco reactivos, aunque la presencia de ácidos y solventes orgánicos suelen corroerlos con mucha rapidez o de forma rápida. Entre las características físicas de los polímeros tenemos que suelen ser malos conductores de electricidad, por lo que a menudo se les utiliza como aislantes. También es frecuente que presenten electrocromismo, que esto es el cambio de color con la electricidad, y en algunos casos fosforescencia o fluorescencia. Los polímeros suelen ser cristalinos en casos de estructuras más ordenadas, aunque su presentación puede ser muy variada. Ante bajas temperaturas pueden adquirir más dureza y propiedades vítreas, mientras que a altas temperaturas se muestran más elásticos hasta llegar a una temperatura de fusión, en la que se funden las moléculas. A mucho más alta temperatura de descomposición es en la que los enlaces entre los monómeros se rompen. En líneas generales, lo más interesante de los polímeros son sus propiedades mecánicas, elasticidad, flujo plástico y fractura, que hace de ellos materiales idóneos para numerosas actividades industriales. Muchos de los materiales usados por la humanidad desde la antigüedad son polímeros, como la madera, la lana o la seda, y a partir de su modificación se pueden obtener formas mucho más resistentes. El primer polímero totalmente sintético se obtuvo en el año de 1907, cuando el holandés Leo Hendricks desarrolló la baquelita a partir del fenol y formaldehído. Pues bien, continuamos. La nomenclatura de los polímeros, más allá de las normas UPAC establecidas para nombrar sustancias químicas, los polímeros se suelen nombrar tomando el nombre monómero base para su conformación, antecedidos por el prefijo poli, que es muchos. Por ejemplo, poliestireno, polielitano, y así varios componentes de polímeros los podemos tener. Otra forma común es agregar la palabra caucho, goma o acrílico antes del nombre de los copolímeros. Por ejemplo, cauchoestireno, butadieno, resina fenolformaldehído. Por último, existen algunos polímeros dotados de nombres propios, usualmente derivados de las marcas que los comercializan, como es el caso del nylon, que es poliamida, del teflón, es politetrafluoretileno o nopreno, policloropreno. Vamos a encontrar los tipos de polímero. Tenemos las clasificaciones que son polímeros naturales, que son de origen natural, provenientes de la naturaleza. Por ejemplo, los ácidos nucleicos o las proteínas. Los polímeros semisintéticos se obtienen a partir de la transformación de los poliméricos naturales, por ejemplo, la nitrocelulosa. Dentro de los polímeros sintéticos
Se obtiene industrialmente mediante el manejo de monómeros orgánicos, por ejemplo el nylon o el policloruro de vinilo, el conocido el PVC. Según su estructura química, los polímeros pueden ser polímeros orgánicos. Son aquellos cuya cadena principal de las moléculas está compuesta primordialmente por carbono. Los polímeros orgánicos vinílicos presentan únicamente átomos de carbonos en su cadena principal, aunque también pueden contener halógenos y estirenos en su estructura. Otra clasificación es polímeros orgánicos no vinílicos, que estos presentan en su cadena principalmente oxígeno y nitrógeno, además de átomos de carbono. Polímeros inorgánicos pueden estar basados en azufre o en silicio. Pues sí, esos son algunos ejemplos. También tenemos la clasificación según estructura de los polímeros. Homopolímeros, estos compuestos por un mismo tipo de molécula que se repite. Los copolímeros están compuestos por dos o más tipos de moléculas que se retiran sucesivamente en la cadena. Según la estructura de sus cadenas de los polímeros pueden ser polímeros de cadena lineal, que están formados por largas cadenas de monómeros en línea recta. Polímeros radiales, que están formados por estructuras circulares, y polímeros ramificados. Estos están formados por cadenas divergentes de polímeros como las ramas de un árbol. Bueno, tenemos las aplicaciones de los polímeros. Los polímeros son enormemente versátiles. Su resistencia a la conducción eléctrica los han hecho ideales en revestimientos y aislantes. Algunos de un punto de fusión muy elevado sirven también para aislar térmicamente utensilios de cocina. En otros casos resultan materiales de construcción idóneos para revestimientos e impermeabilización como material estructural. Muchos polímeros derivados del petróleo son materia prima para elaborar plásticos de todo tipo y función, desde envases, herramientas, piezas, juguetes e infinidad de cosas. Y por último, vamos a dar algunos ejemplos de los polímeros. La celulosa es el biopolímero del que está hecha la madera y el papel. El ADN es el ácido desoxirribonucleico presente en el núcleo de nuestras células. Es un buen ejemplo de un polímero natural. El PCB, el policloruro de vinilo, se obtiene polimerizando el cloruro de vinilo y es uno de los derivados del plástico más versátiles que existen. Almidón es una sustancia blanca, inodora e insípida compuesta de dos tipos de azúcares. Es empleado para las plantas como material de reserva energético. El nylon, conocido como nylon o nylon, es una poliamida usada en la fabricación de las tradicionales medias féminas, así como para cuerdas, paracaídas y otros miles de insumos textiles. Pues bueno, llegamos al fin y más que nada agradeciendo el apoyo incondicional al catedrático Jesús Cruz Garza Moreno y damos finalización a este video. Muchas gracias.